El aroma del caldo de pollo flotaba por la cocina como una caricia maternal, mientras la abuela Carmen removía la olla con movimientos lentos y precisos. Era domingo por la tarde, y la mesa de madera crujía bajo el peso de los platos humeantes. Lucas, de 12 años, se balanceaba nervioso en su silla, sus piernas cortas apenas rozando el suelo de baldosas gastadas. Sus padres conversaban sobre el trabajo, sus voces mezclándose con el tintineo de los cubiertos contra la loza. ¿Cómo estuvo la excursión al valle, mi cielo?, preguntó su madre, sirviendo más arroz en su plato. El vapor ascendía creando pequeñas nubes que se desvanecían en el aire tibio. Lucas dejó caer la cuchara, el sonido metálico resonando como una campana en el silencio repentino. Sus ojos, normalmente esquivos cuando hablaba, brillaron con una intensidad extraña, como si hubieran visto secretos que ningún niño de su edad debería conocer. «Mamá», murmuró, su voz temblando como las hojas de eucalipto que se agitaban tras la ventana. Yo estuve con David, el David de la Biblia. Lo vi enfrentar a Golias». La abuela Carmen soltó la cuchara que se estrelló contra el suelo de cerámica. Su padre dejó de masticar, el bocado a medio camino entre el plato y su boca. Su madre parpadeó varias veces, como si las palabras hubieran llegado en un idioma desconocido. «Lucas, hijo, ¿qué estás diciendo?». La voz de su padre era un susurro áspero, cargado de preocupación. El niño metió la mano en el bolsillo de su pantalón vaquero y sacó una piedra pequeña, perfectamente lisa, del color de la miel endurecida. La superficie brillaba con un lustre imposible, como si hubiera sido pulida por manos celestiales durante milenios. Al ponerla sobre la mesa, todos se inclinaron hacia adelante, hipnotizados por su extraña luminosidad. «Olía a tomillo y tierra seca allí», continuó Lucas, su voz ganando fuerza. «Podía sentir el sol quemando mi nuca, escuchar el murmullo del arroyo donde David eligió las piedras. Sus manos eran ásperas, curtidas por el trabajo, pero suaves cuando tocó mi hombro». La abuela Carmen se persignó, sus labios moviéndose en una oración silenciosa. El aire en la cocina se había vuelto espeso, cargado de una electricidad invisible que hacía que los cabellos se erizaran. «Describe sus ojos, Lucas», susurró su madre, una lágrima traicionera resbalando por su mejilla. «Eran como miel derretida al sol, mamá. Y cuando sonrió me dijo algo que ningún libro ha contado jamás». «Pero hijo, eso es imposible». Lucas levantó la piedra hacia la luz que se filtraba por la ventana, y todos contuvieron el aliento. Grabada en su superficie, casi invisible pero definitivamente presente, se distinguía la silueta perfecta de una onda. Los recuerdos fluían de Lucas como un río que hubiera roto sus compuertas. Cerró los ojos y pudo sentir nuevamente la arena áspera entre sus dedos, el calor seco del desierto palestino acariciando su rostro. «Era muy diferente a nuestras ciudades», murmuró, su voz adquiriendo un tono soñador que no correspondía a sus 12 años. Las tiendas de campaña se extendían como un mar de telas pardas y ocres, ondulando bajo el viento que bajaba de las montañas. El aire sabía a especias desconocidas, a incienso, a piel de cabra curtida y a pan horneado en piedras calientes. Su familia escuchaba en silencio religioso, cada palabra del niño cayendo como gotas de miel en sus corazones sedientos. David vivía en una tienda pequeña, al borde del campamento israelita. Por las mañanas, cuando el sol apenas asomaba detrás de los cerros como una brasa dorada, yo lo acompañaba a cuidar las ovejas de su padre. ¿Sabían que hablaba con ellas? Cada una tenía nombre, y él conocía sus voces, sus temperamentos, sus miedos. Lucas abrió los ojos, encontrándose con las miradas fascinadas de su familia. Me enseñó a usar la onda. Sus manos guiaron las mías mientras me mostraba cómo elegir la piedra perfecta, no muy lisa que se deslice, no muy áspera que no vuele derecho. «Siente su peso, Lucas», me decía. «Cada piedra tiene su propio canto cuando vuela por el aire». La abuela Carmen se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con curiosidad infantil. «¿Y qué comían, mi nieto?». «Pan negro y espeso, que sabía a tierra buena y a trabajo honesto. Higos dulces que manchaban los dedos de púrpura. Queso de cabra que picaba la lengua, pero que llenaba el estómago cuando el hambre apretaba. Y miel, la miel era como luz líquida, transparente y dorada, que David recogía de panales silvestres escondidos en las grietas de las rocas». El niño hizo una pausa, su respiración volviéndose más profunda, como si estuviera inhalando nuevamente aquel aire antiguo. Por las noches, cuando las estrellas se encendían como antorchas en el cielo negro, David tocaba su arpa. Las cuerdas gemían melodías que hacían llorar a los hombres más duros, canciones que hablaban de un Dios que nunca abandona a sus hijos, de valles verdes donde el alma descansa, de aguas quietas que refrescan el espíritu cansado. Su padre carraspeó, luchando contra la emoción que le cerraba la garganta. Y él
¿él sabía quién eras tú? Al principio me miró extrañado, como si mi ropa y mis palabras vinieran de un lugar muy lejano. Pero después sonrió y dijo, Dios envía mensajeros en formas que no esperamos. ¿Vienes a enseñarme algo, pequeño hermano, o a aprender? La piedra en la mesa parecía pulsar con una luz propia, como si respondiera a las palabras del niño. ¿Y ustedes, alguna vez han sentido que Dios les habla a través de lo imposible? ¿Han experimentado momentos donde el tiempo parece detenerse y el cielo toca la tierra? Asterisco, pausa dramática. El sonido del viento entre los árboles se filtra por la ventana, asterisco, porque lo que vi después, lo que presencié junto a David antes de la batalla más famosa de la historia, cambió para siempre lo que creía sobre el valor, sobre la fe, sobre lo que significa confiar cuando todo el mundo dice que es imposible. El amanecer del octavo día llegó como una herida abierta en el cielo, teñida de rojos y naranjas que prometían sangre. Lucas despertó sobre la manta áspera de pelo de cabra, con el corazón martilleando en su pecho como si presintiera que ese día sería diferente a todos los anteriores. David ya estaba despierto, narró el niño, sus ojos perdidos en recuerdos que parecían más vívidos que la realidad presente. Estaba arrodillado sobre una piedra plana, con las manos alzadas hacia el cielo que se aclaraba lentamente. Sus labios se movían en una oración silenciosa, pero yo podía sentir sus palabras vibrando en el aire como cuerdas invisibles de arpa. La familia escuchaba embelesada mientras Lucas describía cómo el joven pastor se acercó al arroyo que serpenteaba entre las rocas como una cinta de plata líquida. El agua cantaba al deslizarse entre las piedras, un murmullo constante que parecía recitar nombres sagrados. David se agachó y comenzó a elegir guijarros, uno por uno, palpándolos como si fueran joyas preciosas. Sus dedos, curtidos por años de trabajo, reconocían por tacto la densidad perfecta, el equilibrio ideal. Lucas hizo una pausa, cogió su propia piedra de la mesa y la acarició con reverencia. Pero entonces vi algo que ningún libro cuenta. Mientras David examinaba cada piedra, yo noté que algunas brillaban levemente al contacto de sus manos. Una luz tenue, dorada, que duraba apenas un instante antes de desvanecerse. Pensé que eran reflejos del sol naciente, pero cuando le pregunté, David sonrió con una tristeza hermosa. Lucas, me dijo, su voz tan suave como el susurro del viento entre las hojas de olivo, Dios no nos da victoria a través de la fuerza de nuestros brazos, sino a través de la pureza de nuestro corazón. Cuando una piedra es elegida por manos que confían completamente, se convierte en instrumento del cielo. La abuela Carmen murmuró una oración en voz baja, sus dedos aferrados al crucifijo que colgaba de su cuello. Vi cómo metió 5 piedras en su zurrón de cuero, pero había algo más. David se acercó a mí y puso sus manos sobre mis hombros. Pude sentir un calor extraño emanando de ellas, como si tuviera fiebre, pero era un calor bueno, reconfortante. Pequeño hermano, me dijo, hoy aprenderás que los milagros no siempre son rayos que bajan del cielo o mares que se abren. A veces, los milagros son hombres pequeños que se atreven a pararse frente a gigantes porque saben que no están solos. Lucas se puso de pie, caminando hacia la ventana donde la luz del atardecer creaba patrones dorados en el suelo. En ese momento, todos los pájaros del valle enmudecieron. El viento se detuvo. Hasta el murmullo del arroyo se silenció, como si toda la creación contuviera el aliento. Y en ese silencio perfecto, escuché algo que jamás olvidaré, el sonido del corazón de David latiendo al ritmo exacto del mío. Su padre se acercó, poniendo una mano temblorosa en el hombro de su hijo. ¿Y qué significaba eso, Lucas? El niño sonrió con una sabiduría que trascendía sus años, sus ojos reflejando un conocimiento que había bebido de fuentes eternas. Que cuando Dios elige a alguien para su obra, no importa si es un niño pastor o un gigante filisteo. Lo que importa es si ese corazón late al ritmo de la eternidad. Asterisco, el viento vuelve a soplar, agitando las cortinas de encaje de la abuela Carmen. Pero lo que vi después, cuando nos dirigimos al valle de Ela, lo que presencié mientras 30.000 israelitas temblaban de miedo y un muchacho de mi edad caminaba hacia la muerte segura, eso me enseñó que los verdaderos milagros nacen en el momento exacto en que todo parece perdido. La tienda de campaña de David olía a cuero curtido y a aceite de lámpara, una fragancia masculina y reconfortante que envolvía a Lucas como un abrazo paternal. Era la noche antes de la batalla, y las estrellas se derramaban sobre el campamento israelita como diamantes esparcidos sobre terciopelo negro. David no podía dormir, susurró Lucas, su voz adquiriendo la cadencia hipnótica de un cuentacuentos ancestral. Estaba sentado sobre una piel de cordero, puliendo su onda con movimientos circulares, constantes. Sus ojos brillaban con una mezcla de determinación y una tristeza que no entendí hasta después. La familia se había acercado inconscientemente, formando un círculo íntimo alrededor del niño,
como si sus palabras fueran un fuego sagrado que los protegiera de la oscuridad exterior. ¿Tienes miedo?, le pregunté, sentándome junto a él sobre la manta áspera. El aire nocturno era fresco, cargado del aroma de los fuegos que se extinguían y de la hierba húmeda por el rocío. Lucas imitó la postura de David, sentándose con las piernas cruzadas, sus pequeñas manos moviéndose como si sostuviera una onda invisible. David dejó de pulir el cuero y me miró con esos ojos color miel que parecían guardar secretos del universo. Claro que tengo miedo, Lucas, me dijo, su voz apenas un murmullo que se perdía entre el susurro del viento. El miedo es lo que nos demuestra que estamos vivos, que lo que vamos a hacer importa. La abuela Carmen se secó una lágrima con el dorso de su mano arrugada. Entonces David sacó algo de un pequeño saco de tela. Era un mechón de lana blanca, suave como seda. Esto es de la primera oveja que salvé de un león, me explicó, acariciando la lana entre sus dedos. Tenía tu edad cuando sucedió. Estaba muerto de terror, pero mi padre me había enseñado que un pastor da la vida por sus ovejas. Lucas se puso de pie, caminando por la cocina mientras revivía cada momento con una precisión que desafiaba toda lógica. Me contó cómo había enfrentado al león con las manos desnudas, cómo había sentido el aliento fétido del animal en su rostro, cómo había orado mientras las garras se acercaban a su pecho. Pero Dios me dio fuerzas que no sabía que tenía, me dijo. Y entendí que Él no nos libra de las batallas, Lucas. Nos da victoria en ellas. Su madre se acercó, tomándolo de las manos con ternura infinita. ¿Y qué más te enseñó, mi amor? Me enseñó a escuchar. Se puso de pie y caminó hasta la entrada de la tienda, apartando la cortina de cuero para mirar hacia el valle donde dormía el ejército filisteo. Escucha, Lucas, me susurró. No solo con tus oídos, escucha con tu corazón. Lucas cerró los ojos, como si estuviera nuevamente parado junto al joven pastor en aquella noche antigua. Al principio solo oía el viento, el crujir de las tiendas, los ronquidos de los soldados, pero después comencé a escuchar otras cosas. El llanto silencioso de las madres que esperaban noticias de la batalla. Las oraciones murmuradas de hombres que no sabían si verían otro amanecer. El latido colectivo de 30.000 corazones que palpitaban al unísono con el miedo. La cocina se había llenado de una quietud sagrada, como si las palabras del niño hubieran abierto una ventana hacia tiempos imposibles. Ahora entiendes, me dijo David, poniendo su mano en mi hombro. No lucho solo por Israel. Lucho por cada lágrima que no ha sido derramada, por cada oración que aguarda respuesta, por cada corazón que necesita recordar que Dios no ha olvidado a su pueblo. Lucas abrió los ojos, encontrándose con las miradas emocionadas de su familia. Después me enseñó a trenzar cuerdas para la onda. Sus dedos se movían con una destreza que hablaba de años de práctica, cruzando las fibras de cáñamo con precisión matemática. Cada nudo debe ser perfecto, me explicó, porque en batalla, un nudo mal hecho puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Su padre carraspeó, luchando contra la emoción. ¿Te dijo algo más antes de dormir? Lucas sonrió con una mezcla de nostalgia y revelación. Sí, me dijo que Dios siempre elige a los más pequeños para las victorias más grandes, porque así nadie puede dudar de dónde viene la fuerza. Y después me abrazó como si fuera su hermano menor, y pude sentir que su corazón latía con el ritmo exacto de una oración. Asterisco, el reloj de pared marca las horas con su tic-tac constante, como un corazón mecánico. Pero cuando amaneció y vi a Golias por primera vez, cuando presencié cómo ese gigante de casi 3 metros desafiaba a todo un ejército con su voz que retumbaba como trueno, comprendí que todo lo que David me había enseñado esa noche no había sido solo conversación. Había sido preparación para el momento que cambiaría la historia para siempre. El amanecer llegó como un grito silencioso, desgarrando el cielo con dedos de luz que se filtraban entre las montañas del valle de Ela. Lucas despertó con el corazón desbocado, sin entender por qué su cuerpo temblaba como si presintiera una tormenta terrible. El campamento israelita hervía de actividad nerviosa, narró, su voz tensa como una cuerda a punto de romperse. Los soldados se movían como hormigas asustadas, ajustándose las armaduras con manos temblorosas, afilando espadas que sabían que quizás no les servirían de nada. El aire olía a metal, a cuero engrasado y a sudor frío del miedo. Se acercó a la ventana, como si necesitara aire fresco para continuar con su relato. David se despertó antes del alba, como siempre, pero esa mañana era diferente. Sus movimientos tenían una urgencia contenida, como la de un animal que percibe peligro en el viento. Se vistió con su túnica simple, la misma con la que cuidaba las ovejas, ignorando por completo la armadura que el rey Saúl había mandado para él. La abuela Carmen murmuró una oración, sus dedos deslizándose entre las cuentas de su rosario como agua entre las rocas. Caminamos hacia el valle en silencio,
mezclándonos entre los soldados que se dirigían a la línea de batalla. Yo podía sentir la tensión en el aire, espesa como melaza, haciendo que cada respiración costara esfuerzo. Los hombres más curtidos, veteranos de 1000 combates, mantenían las cabezas bajas y evitaban mirarse entre sí. Lucas hizo una pausa, sus ojos perdidos en recuerdos que parecían quemar su alma. Fue entonces cuando lo escuchamos por primera vez. La voz de Golias resonó desde el valle como el rugido de una bestia primordial, haciendo temblar las piedras bajo nuestros pies. «Israelitas cobardes», gritaba, y cada palabra caía sobre el ejército como un mazo invisible. «Envíen a alguien que se atreva a enfrentarme». Su padre se acercó, poniendo una mano protectora en el hombro del niño. ¿Y cómo reaccionó David? Esa es la parte que más me impactó, papá. Todos los soldados retrocedieron instintivamente, algunos incluso cayeron de rodillas. Pero David se quedó inmóvil, con los ojos cerrados, respirando profundamente como si estuviera aspirando no solo aire, sino valor del mismo cielo. Lucas imitó la postura, cerrando los ojos y respirando hondo. Cuando los abrió, vi algo que me estremeció hasta el alma. Sus ojos ya no eran los de un muchacho pastor. Brillaban con una luz que no venía de este mundo, como si hubiera encendido una hoguera en su interior. «Hermano Lucas», me susurró sin apartar la mirada del valle, «estás presenciando el momento en que Dios elige mostrar su gloria a través de lo imposible». La familia escuchaba con una intensidad que convertía cada palabra en una revelación sagrada. Vi cómo David se acercó a Saúl, que estaba rodeado de generales con rostros pétreos de derrota anticipada. El rey era un hombre imponente, de casi 2 metros de altura, pero junto a la serenidad de David parecía pequeño, diminuido por su propio miedo. «Mi rey», dijo David, su voz clara como campana de cristal en medio del murmullo aterrorizado del ejército, «permíteme ir contra este filisteo». Los generales se miraron entre sí como si hubieran escuchado a un loco declarar que podía volar. Lucas caminó por la cocina, recreando la escena con gestos precisos. Abner, el comandante del ejército, se acercó a David con una mezcla de compasión y exasperación. «Muchacho», le dijo, «ese gigante ha matado a 50 hombres con sus propias manos. Sus armas pesan más que tú. Su escudo es más grande que tu cuerpo entero». Pero David sonrió. Una sonrisa que no tenía nada de arrogancia, sino de una certeza que trascendía todo entendimiento humano. «Comandante Abner», respondió, «yo he matado leones y osos para proteger las ovejas de mi padre. Dios, que me libró de sus garras, me librará también de este incircunciso que desafía al ejército del Dios viviente». La piedra sobre la mesa parecía vibrar con una energía sutil, como si respondiera a las palabras del niño. En ese momento, algo cambió en el aire. No puedo explicarlo con palabras normales, pero era como si el cielo se hubiera inclinado para escuchar. Los pájaros enmudecieron, el viento se detuvo, hasta los caballos dejaron de relinchar. Y en ese silencio sobrenatural, David se dirigió hacia el arroyo para elegir las piedras. Su madre se acercó, con lágrimas brillando en sus ojos. «¿Y tú, Lucas? ¿Qué sentías en ese momento?» El niño sonrió con una tristeza hermosa que no correspondía a su edad. «Sentía que estaba presenciando el momento exacto en que el cielo toca la tierra, mamá. Como si hubiera una grieta invisible entre los mundos, y por ella se filtrara una luz que transformaba todo lo que tocaba». El sonido distante de campanas de iglesia se filtra por la ventana. Pero cuando vi a David caminar hacia el valle, solo con su honda y sus 5 piedras, cuando presencié cómo cada paso lo acercaba más a una muerte que parecía absolutamente segura, comprendí que estaba a punto de presenciar no solo una batalla, sino el momento en que Dios mismo descendería para recordarle al mundo que su poder no depende de la fuerza humana. El sol había alcanzado su cenit, convirtiendo el valle de Ela en un horno de luz dorada que hacía vibrar el aire como agua hirviendo. Lucas sintió como el sudor resbalaba por su frente mientras observaba la figura pequeña y solitaria de David descendiendo hacia el centro del valle, cada paso resonando en el silencio tenso como golpes de martillo sobre yunque. «El silencio era aterrador», susurró Lucas, su voz quebrándose por la emoción. 30.000 israelitas contenían el aliento en una orilla, 30.000 filisteos hacían lo mismo en la otra. Era como si el mundo entero hubiera pausado para presenciar lo imposible. Sus manos temblaban mientras recreaba cada detalle con una precisión que helaba la sangre. Golias emergió de las filas filisteas como una montaña que camina. Su armadura brillaba como escamas de dragón bajo el sol implacable, cada pieza de bronce pulido reflejando la luz en destellos cegadores. Su escudo era tan grande que proyectaba una sombra que cubría completamente a David. Su lanza, Dios mío, su lanza era como el tronco de un árbol joven, con una punta de hierro que pesaba más de 6 kilos. La abuela Carmen se persignó,
sus labios moviéndose en oraciones silenciosas. Cuando habló, su voz hizo temblar las piedras del valle. «Este es el campeón que me envían», rugió, y su risa resonó como el estruendo de una avalancha. «Un niño con un palito y 5 guijarros. Ven acá, muchacho, para que dé tu carne a las aves del cielo». Lucas se detuvo, cerrando los ojos para revivir el momento más crucial. David se detuvo a unos 50 metros del gigante. Desde donde yo estaba, parecía una hormiga enfrentando a un elefante. Pero entonces algo extraordinario sucedió. El niño abrió los ojos, que brillaban con una luz sobrenatural. David alzó su voz, y aunque era joven, sus palabras atravesaron el valle como flechas de fuego. «Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina», gritó, su voz cargada de una autoridad que no venía de su edad sino de algo infinitamente más profundo. «Pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de las escuadras de Israel, a quien tú has provocado». La familia escuchaba hipnotizada, como si las palabras del niño hubieran abierto una ventana al tiempo mismo. En ese momento vi algo que cambió mi comprensión de todo. Mientras David hablaba, una luz dorada comenzó a emanar de él, sutil al principio, pero creciendo hasta que parecía un pequeño sol humano. Los filisteos comenzaron a retroceder involuntariamente, y algunos de los caballos de guerra relincharon con terror. Lucas tomó la piedra de la mesa, sosteniéndola como si fuera la reliquia más sagrada del mundo. David metió la mano en su zurrón y sacó una de las piedras que había elegido en el arroyo. La colocó en la honda con movimientos que parecían una danza sagrada, cada gesto preciso como si hubiera sido coreografiado por ángeles. Y entonces, hizo una pausa, el suspenso espesando el aire de la cocina. Golias cargó. 3 metros de músculo y metal corriendo hacia David como una avalancha de destrucción. La tierra temblaba bajo sus pies, su grito de guerra ahogaba todos los sonidos. David tenía quizás 3 segundos antes de que esa masa de muerte lo aplastara como a una mosca. Su padre se inclinó hacia adelante, completamente absorto. ¿Y qué pasó entonces? David corrió hacia él. No se alejó, no se echó a un lado. Corrió directamente hacia la muerte, girando su onda sobre su cabeza con una velocidad que creaba un zumbido musical en el aire. Y en el momento exacto en que Golias alzó su espada masiva para partirlo en dos, Lucas hizo el gesto de lanzar, su brazo describiendo un arco perfecto en el aire. La piedra voló. No era solo una piedra, era como si hubiera capturado un rayo del cielo. Brillaba mientras surcaba el aire, dejando una estela de luz dorada que permanecía visible por segundos después de su paso. El silencio en la cocina era absoluto, roto solo por el tic-tac del reloj que marcaba los segundos eternos. El impacto fue como un trueno silencioso. La piedra se hundió en la frente de Golias hasta desaparecer completamente, como si hubiera encontrado una grieta en la realidad misma. El gigante se detuvo en seco, sus ojos se pusieron en blanco, y por un instante que duró una eternidad, permaneció de pie como una estatua de bronce. Lucas bajó la voz hasta convertirla en un susurro reverencial. Después se desplomó. El ruido de su caída fue como el colapso de una montaña, haciendo que todo el valle vibrara. Su armadura se desprendió en pedazos, creando una sinfonía metálica que resonó entre las colinas como campanas de victoria. La abuela Carmen sollozó quedamente, las lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. David se acercó al gigante caído, tomó la espada masiva con ambas manos, y con un solo tajo limpio, cortó la cabeza de Golias. Cuando la alzó por los cabellos para mostrarla a ambos ejércitos, un rugido ensordecedor se alzó desde las filas israelitas, mientras los filisteos huían en pánico absoluto. Lucas dejó caer su brazo, como si hubiera descargado toda su energía en la narración. Pero lo que más me impactó no fue la muerte del gigante, sino lo que vi en los ojos de David después. No había triunfo personal, no había arrogancia. Solo había gratitud, una gratitud tan profunda que parecía transparente, como si hubiera sido solo un instrumento en manos de algo infinitamente más grande. Asterisco, el viento sopla fuertemente, haciendo crujir las ramas de los árboles. Y cuando David me miró desde el campo de batalla, con la sangre del gigante salpicando su túnica simple, sonrió y asintió, como si dijera, ahora entiendes, hermano Lucas. Ahora sabes lo que significa confiar cuando todo parece imposible. El mundo giró como un torbellino de colores y sonidos, arrancando a Lucas del valle antiguo con la violencia de un despertar súbito. Cuando abrió los ojos, se encontraba nuevamente junto al arroyo donde había comenzado todo, con sus compañeros de clase gritando su nombre a la distancia. Pero algo había cambiado para siempre en lo más profundo de su ser. Al principio pensé que había sido un sueño, continuó Lucas, su voz adquiriendo un tono de maravilla silenciosa. Pero cuando me incorporé, sentí el peso de la piedra en mi bolsillo, esa misma piedra que ahora está sobre nuestra mesa. Y había algo más,
un cambio en mi interior que no podía explicar con palabras. Se acercó a la ventana, donde la luz del atardecer creaba patrones dorados en el cristal empañado. Cuando regresé a la escuela el lunes siguiente, Miguel Hernández me estaba esperando en el patio como siempre, rodeado de sus amigos, listo para burlarse de mi estatura y de mis lentes gruesos. Pero esta vez algo era diferente. Su madre se acercó, intuyendo que su hijo había atravesado una transformación que trascendía las palabras. ¿Qué hiciste, mi amor? Lucas sonrió con una serenidad que parecía emanar de fuentes profundas como pozos antiguos. Me acerqué a él sin miedo. No porque me sintiera más fuerte físicamente, sino porque llevaba dentro el recuerdo de David caminando hacia Golias. Miguel me empujó, como siempre, esperando que me cayera y comenzara a llorar. Pero yo me mantuve en pie, lo miré a los ojos, y le dije, Miguel, ¿sabes qué descubrí? Que los verdaderos gigantes no son los que nos hacen daño por fuera, sino los miedos que llevamos por dentro. La abuela Carmen asintió con sabiduría ancestral, reconociendo la verdad profunda en las palabras de su nieto. No hubo pelea, no hubo gritos. Miguel se quedó tan sorprendido por mi respuesta que simplemente se alejó. Y desde entonces ya no me molesta. Es como si hubiera visto algo en mis ojos que le recordara que hay batallas que no se pueden ganar con puños, sino con algo mucho más poderoso. Lucas regresó a la mesa, tomando la piedra entre sus manos como si fuera un tesoro sagrado. Esa noche, mientras hacía mi tarea, decidí buscar en la Biblia de la abuela todo lo que pudiera encontrar sobre David y Golias. Quería confirmar si los detalles que recordaba coincidían con lo que estaba escrito. Abrió la vieja Biblia de tapas de cuero que la abuela Carmen había colocado sobre la mesa, sus páginas amarillentas susurrando secretos mientras las hojeaba. Encontré la historia en 1 Samuel, capítulo 17. Cada detalle coincidía: el valle de Ela, la altura de Golias, el peso de su armadura, las 5 piedras del arroyo. Pero entonces, su voz se quebró ligeramente, cargada de una emoción que hacía temblar las palabras. Entonces encontré algo que me dejó sin respiración. En el versículo 40, dice exactamente esto: tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Levantó la piedra hacia la luz, y todos pudieron ver claramente la marca en forma de onda grabada en su superficie. Pero hay más. Buscando en comentarios bíblicos que encontré en internet, descubrí algo que muy pocos saben. Los arqueólogos han encontrado evidencias de que en el valle de Ela existe realmente un arroyo con piedras de una composición mineral única, perfectas para ondas. Piedras que, según los estudios, mantienen su lustre natural durante milenios. Su padre examinó la piedra con ojos de científico maravillado. ¿Y qué más descubriste, hijo? Que David tenía aproximadamente mi edad cuando enfrentó a Golias. 12 años, quizás 13. Era realmente un niño, no el joven adulto que muchas películas muestran. Y había algo más, algo que me hizo temblar cuando lo leí. Lucas buscó entre las páginas hasta encontrar el pasaje exacto. En 1 Samuel 16:7, Dios le dice al profeta Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Esas mismas palabras, exactamente esas, fueron las que David me susurró al oído la noche antes de la batalla. El silencio que siguió era tan espeso que parecía tener peso físico. La familia intercambió miradas cargadas de una mezcla de asombro y reverencia. Pero lo que más me transformó, continuó Lucas, su voz adquiriendo la cadencia de una confesión sagrada, fue entender que mi viaje no había sido solo para presenciar un milagro antiguo. Había sido para aprender que cada uno de nosotros enfrenta sus propios gigantes todos los días: el miedo, la inseguridad, la sensación de no ser suficiente. Se acercó a cada miembro de su familia, mirándolos con ojos que habían visto el cielo tocar la tierra. Abuela, tu gigante es la soledad desde que murió el abuelo. Papá, el tuyo es el miedo a no poder proveer suficiente para nosotros. Mamá, el tuyo es la ansiedad de no ser la madre perfecta que crees que deberíamos tener. Cada palabra caía como una gota de verdad líquida en corazones sedientos. Pero David me enseñó que no enfrentamos estos gigantes con nuestra propia fuerza. Los enfrentamos recordando que somos hijos de un Dios que eligió a un niño pastor para cambiar la historia del mundo. Lucas alzó la piedra una última vez, y bajo la luz dorada del atardecer que se filtraba por la ventana, todos pudieron jurar que brillaba con una luz propia. Esta piedra no es solo un recuerdo de mi viaje al pasado. Es una promesa de que los milagros no han terminado, de que Dios sigue eligiendo a los más pequeños para las victorias más grandes, de que cada uno de nosotros puede ser como David si recordamos que nunca enfrentamos nuestras batallas solos.
La abuela Carmen se acercó, tomando las manos de Lucas entre las suyas, arrugadas por años de trabajo y oración. Hijo de mi corazón, susurró, creo cada palabra que has dicho. Porque he visto en tus ojos la misma luz que vi en los de mi madre cuando me contaba historias de santos y milagros. Es la luz de quien ha tocado lo eterno. Asterisco, las campanas de la iglesia del pueblo comienzan a tañer, llamando a la oración del atardecer. Y ustedes, queridos amigos que han escuchado esta historia imposible, les pregunto, ¿cuál es el gigante que está esperándolos en su valle de Ela? ¿Qué Golias desafía sus sueños, su fe, su esperanza? Porque les aseguro, por todo lo que vi y viví junto a David, que no importa cuán grande parezca ese gigante, no importa cuán pesada sea su armadura o cuán terrible su voz. Ustedes también tienen 5 piedras lisas esperándolos en el arroyo de su corazón, y una onda que se llama fe. Los invito a que compartan sus propias historias de gigantes vencidos, de momentos donde sintieron que el cielo tocó su vida de maneras imposibles. Porque cada testimonio es una piedra más en la onda colectiva de nuestra fe, cada experiencia compartida es una luz que guía a otros hacia su propio valle de victoria. Suscríbanse para más historias que despiertan el alma, compartan este relato con alguien que necesite recordar que es más fuerte de lo que cree, y díganme en los comentarios, ¿qué aprendieron de la historia de Lucas y David? ¿Cuál fue la frase que más tocó su corazón? Porque así como David supo que no estaba solo en aquel valle ancestral, ustedes tampoco están solos en el valle de sus propias batallas. El mismo Dios que derribó un gigante con una piedra, sigue obrando milagros en corazones que se atreven a confiar en lo imposible. La piedra sobre la mesa captó los últimos rayos del sol poniente, brillando como una promesa eterna de que algunos tesoros trascienden el tiempo, el espacio y toda lógica humana.